Hola, ¿qué tal? Somos Picando Letras del programa de responsabilidad social del grupo Fresnillo PLC. Yo soy Cristina Gómez y nuevamente para mí es un honor volver a estar en contacto con ustedes. Tuve la fortuna, la dicha de estar de manera presencial en sus unidades mineras con ustedes, padres de familia y docentes. Y el día de hoy pues estamos por este medio en comunicación, acompañándolos. Espero que sea de su agrado, que participen, que estén con nosotros, así como nosotros estamos con ustedes. Y el tema de hoy es oralidad. Oralidad, ese es el tema con el que vamos a comenzar esta serie de capacitaciones que vamos a tener a lo largo de estos días. Y pues efectivamente, así como espero que el tema de hoy les sea de su agrado, pues los que vengan también. Muy bien. Bueno, pues empezamos con oralidad. Les compartí un documento que se llama En el principio fue la voz, que es del maestro Gerardo Daniel Siriani, y efectivamente, pues en sus palabras a mí me parece que es uno de los temas iniciales básicos. La oralidad comparte o contiene a la narración, la lectura en voz alta, la oratoria, en fin. La narración puede decirse que no es la hermanita de las que acabo de mencionar, de la lectura en voz alta, del teatro, de la oratoria, sino que además yo creo que es la mamá o es la abuelita, si aquí si lo quieren llamar, porque imaginen, como lo hemos comentado a lo mejor en alguna de las capacitaciones, a estos seres humanos, a los primeros seres humanos, a esos cavernícolas que vivían ahí en una gruta y que estaban alrededor del fuego y que estaban resguardándose de los peligros o ya listos para dormir en esa noche fría con truenos, lluvia y animales acechándolos para comérselos, y ellos alrededor del fuego, pues para disipar todos esos miedos, comenzaban a conversar, a compartir hazañas, anécdotas y además a lo mejor hasta dar explicación de lo que había sucedido. El más viejo de la tribu, de la comunidad, pues empezaba a relatar pues su creencia, su manera de explicarse por qué estaba pasando en ese momento esos elementos, esos fenómenos naturales o esos animales que por ahí andaban, por qué motivo los habían atacado o no, o los ayudaban, o por qué en ese día cómo les había ido en la caza del jabalí o del venado o del mamut, o en fin, de todos los animalitos o de todas las situaciones que surgían a su alrededor. Porque en ese entonces, imaginen a este ser humano, a estos seres humanos que no tenían celulares, que no tenían televisión, que no tenían nada más que su hermosa y única presencia y su voz para mantener en ese instante interesados a los que estaban ahí alrededor del fuego en su comunidad, y contar nada más con la manera en que lo contaban, cómo les había sucedido ese día o qué pensaban, cómo ellos tenían a todos los espectadores atentos a lo que sucedía. Y más adelante, bueno, pues esto se fue desarrollando. Imaginen ustedes a estos filósofos griegos que para dar sus discursos en la plaza o en algún lugar de la comunidad también, pues efectivamente practicaban varias veces lo que iban a decir. Tenían escribanos ya para ese entonces, pero el escribano era un esclavo y se dedicaba como a captar o a relatar todo lo que él estaba diciendo en voz alta. Ese filósofo pues más o menos lo memorizaba y después o lo repasaba en su mente el discurso de eso que tan importante quería compartir con su comunidad, con su pueblo, y después lo mencionaba en voz alta en alguna plaza y lo compartía con los demás a manera de oratoria, ¿no? En forma de oratoria. Y bueno, más adelante pues los juglares, ¿no? Como los juglares iban y llevaban noticias de un feudo a otro, y para eso se valían, bueno, ya para ese entonces de toda una, de la música, de decirlo en verso, de todas estas pericias que ellos tenían como recursos para contar lo que había sucedido en un poblado, para llevarlo a otro, de alguna hazaña, de alguna situación, porque eso es con lo que contaban. Y después así sucesivamente se fueron dando otras formas de pasar de voz en voz
esa información, esos relatos, esas leyendas, esas explicaciones de cómo el mundo funcionaba, ¿no? Por eso, en palabras del maestro Siriani, la narración ha sido guardiana de la memoria y refugio de la sabiduría. Y ese resguardo que proveía el relato oral no solo hacía más placentera la vida, sino que alertaba sobre peligros u orientaba la conducta de sus pobladores. Pues sí, así funcionaba. Entonces, por eso la oralidad es uno de los temas importantes para que iniciemos estas capacitaciones que giran en torno de la palabra tanto verbal, que es oral, como la escrita. Entonces, pues yo espero que ustedes hagan estas reflexiones en el documento que les compartí, pues en este foro que vamos a tener ustedes van a poder platicar, dialogar de qué importancia, qué aportaciones pueden hacer ustedes además, qué dudas tienen también, pues ahí vamos a tener la oportunidad de dialogarlo, de tener esta interacción tan importante en la conversación. Y también, bueno, acto seguido quiero aprovechar para hacer la invitación a que ustedes, padres de familia o maestros, pues preparen una pequeña anécdota de algo que es muy emocionante, de algo que les sucedió, un pequeño chiste o un cuento muy breve también para que lo compartan en estos foros. Y bueno, también quiero compartirles algunos consejos, algunos tips para que ustedes puedan realizar, si gustan, esta actividad. Y bueno, primera situación, pues les sugiero, por ejemplo, que un punto importante es la selección de lo que voy a contar. Tiene que ser algo que les emocione, que les haya conmovido, que lo tengan muy presente, ya sea que lo hayan visto, que se lo hayan contado. Bien, pues esa es una de las sugerencias. Otra de las sugerencias, pues es que ustedes lo ensayen, lo repitan. Si están solitos en casa como yo, pues pueden utilizar un espejo para que con ese espejito ustedes se vean cómo van narrando esta historia. Esta historia, pues también tienen que contemplar tres puntos importantes en esta historia, que debe tener un principio, donde hay estos personajes que participan, después un conflicto o la parte más emocionante o el clímax de esta historia o de esta anécdota o de esto que sucedió, de esto que les contaron, y después un final. Eso es como que los tres puntos que ustedes tienen que ubicar, porque después van a darse una serie de sucesos. Esos sucesos, pues ustedes pueden eliminar o pueden agregar también según como ustedes lo decidan, porque quiero decirles que una de las diferencias que tiene la narración con otra, por ejemplo, como con la lectura en voz alta, es que aquí ustedes no tienen que memorizarse, como en la poesía, como en la oratoria, no tienen que memorizarse la historia, sino que ustedes se graban los sucesos más importantes y después se lo apropian. ¿Y qué quiere decir que se lo apropien? Que ustedes lo van a contar a su manera, a su estilo, eso sí, tomando en cuenta estos sucesos, estos hechos que si ustedes no los cuentan, entonces no se entiende lo que se está contando o esta historia. También un punto muy importante son los recursos teatrales de la voz. Eso ya lo vamos a ver un poco más desarrollado en lectura en voz alta, pero también es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, que varíen voz, que por ejemplo digan, esta es una brujita, no, este es un león, o este es una mariposa. Por ejemplo, las onomatopeyas, que ustedes utilicen también este recurso para contar su historia, también se vale. Y después, pues el final, ¿no? Tan importante es el principio como el conflicto, como el final. Esos son como los tres puntos importantes que ustedes no pueden perder de vista en su historia. ¿Qué otro punto importante? Que lo cuenten como si fuera a manera de chisme, que fuera como si ustedes hubieran estado ahí, que ustedes se dieron, que ustedes lo vieron, que lo cuenten de esa manera, que procuren decirlo de esa forma. Bueno, pues ese es otro punto importante para que ustedes comiencen a narrar y comiencen a repetirlo varias veces. Si tienen familiares en este momento, pues claro, si están encerraditos en la cuarentena, pues aprovechen en la noche para preparar esta historia, esta anécdota, este cuento, este pequeño cuento, para contarlo
con sus seres queridos en la tardecita, en la noche, o ya que lo hayan preparado. Y si tienen ahí también alguien de confianza con un cómplice, pues que los escuche, que ellos lo vayan, les vayan diciendo, no, mira, súbele, no, bájale, no lo cuentes así, no, cuéntalo de esta manera. Todos esos elementos, aportaciones, no, es que aquí se te escucha muy bajita la voz, o no, aquí ya se te escucha bien, o esta voz ya se te olvidó que hablabas en un principio, este personaje tenía esta voz, y así mantengan esa voz de ese personaje de principio a fin para que también eso los ayude, ¿no? Esos son como algunas sugerencias, algunos elementos. Bueno, pues espero que esto les agrade. Recuerden que esto es para divertirse, para distraerse un poquito, para jugar, ya sea con sus alumnos también, si ustedes docentes tienen sus comunicaciones con sus alumnos de alguna forma, pues pueden compartir también este tipo de actividades con ellos. Padres de familia, pues también como una especie de cuentos, como lo hacían los hombres primitivos, de los primeros seres humanos ahí en las cavernas, pues es momento de retomarlo y contar en las noches o en algún momento del día todas estas historias que son tan emocionantes, tan interesantes. Pues los invito a que lo hagan. Bueno, pues por mi parte es todo. Espero que les haya agradado el tema del día de hoy. En el foro pues vamos a poder conversar largo y tendido. Para eso es ese espacio. Mi nombre es Cristina Gómez, somos Picando Letras del programa de responsabilidad social del grupo Fresnillo PLC, y espero que nos veamos en la próxima reunión de capacitación. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.